esas palabras, como dice usted, pues me volaron la cabeza Sí. y me hicieron pensar mucho en lo que yo estaba haciendo. Entonces, ¿qué hice? Rechazar toda... Ahora sí que el diablo conoce mis fortalezas y debilidades, lamentablemente así es, porque él lo sabe. Y conocía de qué forma este hombre que era usado por el mal me podía seguir atrayendo a volver a lo del pasado, ¿no? A retenerme a su lado para seguir pecando y seguir siendo piedra de tropiezo y esa mujer jezabélica. Entonces era el dinero, eran los detalles, eran las palabras bonitas, todo lo que pues yo no recibía mucho en casa, pero ya tenía el temor de Dios. Entonces yo lo rechacé y me acuerdo que yo sacaba mi Biblia a la hora de la comida y Bueno, pues Dios les bendiga muchísimo, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé, a toda la gente que nos escucha y nos ve en este podcast. Nos da mucho gusto a toda la gente que está conectada a través de las redes sociales, porque es obvio que, pues usted sabe que este podcast ha sido algo que ha llegado al corazón de mucha gente. Hoy estamos desde las instalaciones de Ancla Sede. Y bueno, pues tenemos el gusto, el privilegio de tener una invitada muy especial. Sin embargo, yo te quiero recordar que tenemos ya 14 capítulos arriba en la plataforma de YouTube. Si a ti te gustaría escuchar los otros testimonios que también han sido de mucha bendición, suscríbete, deja por favor ahí un comentario, pone una manita arriba. Creo que vale la pena poder escuchar. Pues la verdad es que a todos se nos han ido muy rápido 60 minutos, que es lo que dura este podcast. Pero si a ti te ha sido de impacto y de bendición, un testimonio cristiano, un testimonio de vida, bueno, pues tú suscríbete ahí, verás que no se te va a perder ninguno. Entonces hoy tenemos una invitada muy especial, una hermana que yo conozco de hace muchos años, una mujer que tiene una vida de fe, una vida de obediencia, una vida también de mucho amor en el Señor. Y bueno, pues sin duda también una mujer que ha servido al Señor, que ha orado, una mujer de mucha oración. Sé que ha orado mucho por sus hijos, por su familia, y hemos visto el fruto en cada uno de ellos. Hoy me da mucho gusto, por supuesto, tenerla aquí como una invitada especial. Y pues bienvenida, hermana Ivonne Sánchez. Te doy la bienvenida a este espacio. Este espacio es para ti, donde queremos, bueno, conocerte. Yo siempre empiezo con dos cosas. Lo primero, Ivonne, es, bueno, pues cómo fue tu niñez, porque sin duda yo no podría imaginarme poder platicar de tu testimonio sin conocer cómo fuiste de niña, en dónde creciste, si tuviste hermanos, si tuviste una familia funcional, disfuncional. Y la segunda, en el momento en que tú la quieras empezar a abordar, es con respecto a cómo era tu vida sin Cristo y cómo es ahora tu vida en el Señor, ¿no? Entonces, adelante, bienvenida. pues muchas gracias, es un privilegio estar aquí y poder testificar de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Y yo luchaba, la verdad, primeramente le soy sincera, sí. Porque yo decía, pues cómo exponer mi vida, ¿no? Y desnudarme, porque en realidad es esto, ¿no? Desnudar una parte de ti. Pero entiendo que es el tiempo, Dios me lo ha mostrado y bueno, yo aprovecho esta oportunidad. Y pues mire, yo gracias a Dios tengo todavía la bendición de tener a mis papás vivos y tengo 3 hermanos, 4 conmigo. Yo soy la del medio. Tengo 2 hermanas más grandes que yo y un hermano más chico que yo. Entonces somos muy unidos como hermanos. A mí ahora me da un poco de, pues, no rareza, no sé cómo explicarlo, pero mis hermanas que son más grandes, en vez de yo buscarlas a ellas me buscan hoy a mí. Y muchas veces ha sido de bendición que ellas lleguen a mí para poderles dar una palabra que el Señor ha puesto en ellas, ¿no? En el momento que ellas me buscan, o a mi hermano. Y pues mis papás, es un matrimonio de 50 años ya. Entonces, pues han vivido altas y bajas, como yo creo que cualquier matrimonio, pero creo que tenemos valores y cimientos que ellos han establecido en nosotros como hijos. Y pues mis papás al día de hoy siempre dicen que les han tocado buenos hijos, lo cual a mí pues me halaga porque yo soy parte de ellos y es de verdad de bendición escuchar que tus padres puedan decir eso, que tienen buenos hijos, ¿no? Sabiendo todo lo que hemos sido. Entonces, pues la verdad me llevo muy bien con mi familia y aunque muchas cosas no las comparto hoy que soy en Cristo,
pues he aprendido a respetarlos y a convivir en los ambientes que ellos están sin yo caer obviamente en situaciones donde mi fe se pueda ver afectada, ¿no? Sí. Entonces Dios me ha llevado a ser sabia en ese sentido, porque antes no lo entendía. Yo me apartaba hasta de muchas cosas familiares, pero ahora no. Ahora entiendo que pues si Jesús anduvo con leprosos y con mucha gente que no era tan adecuada para la santidad que él porta, pues quién soy yo, ¿verdad? Para hacer pues diferencias, sobre todo en la familia, que es donde nos conocen, de donde venimos. Sí. Entonces, bueno, pues mi historia así comienza. De niña, pues fui una niña amada, muy amada por mis padres. Mi mamá dice que cuando se embarazó de mí, ella se quitó el dispositivo porque quería embarazarse al mismo tiempo que una amiga. Entonces, desde ahí sé que fui concebida en bendición. Le doy gracias a Dios por eso. Entonces, después de eso, pues estudiaba en la primaria y algo que sí me comenzó a marcar fue que usted recordará que antes se decía, hoy no lo escucho tanto, pero se decía que los grados más difíciles para la primaria era tercero y quinto. Entonces mi mamá siempre tenía eso en su boca, ¿no? Que tercer año era complicado porque te enseñaban cosas nuevas y quinto. Cuando me toca a mí cursar el tercer grado, me tocó una maestra súper exigente, que yo no entendía sus métodos, la verdad, me presionaba mucho. Y a mí me costaba mucho trabajo razonar y aprender las cosas de manera rápida, como a muchos de mi grupo, ¿no? En ese tiempo. Entonces, sí, era una alumna, pues, constante, no excelente en cuanto a 9 y 10, pero siempre me mantuve en calificaciones normales, ¿no? Sin reprobar. Entonces, pues pasa que esta maestra empieza a meterme mucho el pie, a presionarme, y lo que me marcó mucho, que recuerdo al día de hoy, claro que Dios ya me sanó de eso, pero de verdad los que son docentes no hagan eso, porque cómo afectan a los niños y no sabe uno lidiar con eso, lo carga años. Esta maestra lo que hacía era que nos ponía por filas. Y en cuanto a calificaciones, muchas veces pues estuve yo en la de 5, en la de 4, ¿no? Porque no pasaba el examen en ese momento o porque no entregaba el trabajo como era. Entonces, un día nos hace que hagamos unas orejas de burro con nuestra propia cartulina y me toca a mí, que me manda hasta el patio donde está el asta bandera. Pues yo digo que han de haber sido 10 minutos, ¿verdad? Pero a mí se me hizo eterno. Expuesta ante toda la escuela, a estar ahí evidenciada como burra, ¿no? Con esas orejas. Entonces, eso me marcó mucho y no supe cómo manejarlo. Yo ya no quería ir a la escuela por esa maestra y por mis compañeros, porque se burlaban mucho de mi aspecto físico, ¿sabe? Yo de niña pues no soy lo que ahora ve. Yo sé que todos cambiamos, pero yo cambié hasta de color de piel. Quien me conoce, y hay evidencias obviamente de fotografías, que yo era muy morenita, pero mucho. Y de cabello lacio, largo, y hasta mi mamá me decía, es que tú pareces de las Marías, ¿no? Por dar una referencia. Sí. Y entonces, pues así como que yo siempre me sentí como muy menospreciada, ¿no? En ese sentido del aspecto físico. Sí. Y pues luego, pues me vestían mis papás conforme ellos consideraban. Entonces, pues la vestimenta de antes no era muy moderna. Y pues obviamente yo tenía que obedecer a lo que mi mamá me decía y me daba, ¿no? Ella era muy estricta, entonces imponía mucho. Yo le tenía mucho miedo a mi mamá, sobre todo a ella. Entonces, pues voy creciendo y en la escuela pues se burlaban de mí. Ahora sé que se llama bullying, porque en ese tiempo pues no teníamos ese conocimiento, ¿verdad? De hoy, de las palabras y lo que significan muchas cosas. Entonces, pues se burlaban de mí, me ponían apodos, me hacían maldades, y yo fui guardando todo eso. No me quejaba porque yo le decía a mi mamá, no quiero ir a la escuela, y ella me decía, no, tienes que ir, esa es tu obligación, y no me haces un favor, es tu obligación, y pues yo tenía que ir, ¿no? Pero la verdad luego estaba en el recreo sola, estaba triste porque pues no tenía niñas a mi alrededor, o si las tenía molestaban, y yo no era mucho de dar problemas, o sea, siempre fui una niña tranquila. Sí. Por cómo era mi mamá. O sea, mi mamá era en ese tiempo de las que con la mirada nos controlaba, ¿no? Y un cachetadón y un jalón de greñas, ¿no? Entonces,
pues yo tenía que comportarme porque sabía cómo me iba. Ella desde siempre me decía, y que no me llamen de la escuela porque te portes mal. Yo voy a ir a la escuela solo a firmar boleta y a que me den, pues no sé, buenas referencias de ti, ¿no? A otra cosa yo no voy. Y pues yo mantenía ese, pues, margen de mi mamá. Sí. Entonces me costó mucho trabajo el tercer grado, sin embargo Dios, pues ahora sé que siempre estuvo conmigo porque la maestra me retaba que yo no iba a aprenderme las cosas. En ese tiempo me acuerdo que me aprendí todos los estados porque nos preguntaba las capitales y los estados. Ahora ya se me olvidaron, pero para su momento sí me los aprendí y pasé con 10. Entonces, todo lo que la maestra me ponía a exponer y todo, a mí me costaba mucho trabajo hablar. Yo creo que por todo eso que comencé a vivir, sí. Como que Ivonne estaba en silencio siempre, hablaba lo indispensable pero no podía expresarse, entonces yo no podía hablar como hoy hablo y me expreso, y pues de hecho yo creo que luego hasta la gente me quiere callar, ¿no? Porque salen muchas palabras de mi boca que yo ni puedo controlar muchas veces, y más cuando el Espíritu Santo se exalta, pues menos me callo, ¿no? Entonces pues así fue, yo no podía expresarme mucho, crecí pues muchas cosas en silencio conforme a mi vida, y después cuando ya empiezo como eso de los 12 años, sí. Unas niñas me invitan a una fiestecita por mi casa, vecinas, iba con una adulta, y esa niña brinca un hoyo que normalmente están en los andadores, ¿no? De coladera, sí. Que dejan abierto, y me jala a mí y caigo. Entonces me tuvieron que sacar de los pies porque mi cabeza y mi cuerpo cayeron todo adentro, estaba muy profundo para mi tamaño, y esta es una de las marcas que yo traigo aquí en la cabeza porque me dieron 12 puntadas, y el doctor, solo recuerdo que en ese tiempo le dijo a mi mamá que faltaron 2 centímetros para que me diera en la 100, o hubiera muerto o hubiera quedado mal. Entonces, pues yo obviamente no conocía bien de Cristo, pero yo sabía que pues Dios me había cuidado, ¿no? Mi mamá al principio no es que fuera una mujer de fe tanto, sino como de religión, de tradición. Entonces siempre nos inculcó el amar a Dios, ¿no? Que había un Dios, sí. El catolicismo tradicional. Después mi mamá se enferma de cáncer al mismo tiempo que se embaraza de mi hermano, el que sigue de mí. Entonces fue embarazo y cáncer de mama creo que el seno izquierdo. Entonces ella no perdió el seno, gracias a Dios, solo le extirparon un pedazo de axila y el embarazo lo querían detener, pero mi mamá no lo permitió, porque anteriormente ella había pasado por un aborto que ella misma se practicó, bueno, fue a que le practicaron, y entonces le pidió perdón a Dios, y ella dice a la fecha que ella pidió una prueba que donde Dios le hiciera saber a ella que pues ya Dios la perdonaba, ¿no? Porque mi mamá dice, ¿cómo nada más pedir perdón por perdón sin pagar algo? Es lo que mi mamá siempre me dice. Entonces yo fui a pedirle que me mandara algo que yo pudiera pasar. Y pues mi mamá al día de hoy dice que esa fue una prueba, sí. Que Dios le concedió pasar para que ella fuera pues liberada, ¿no? De esa culpa que ella sentía. Ella pues creció sin su mamá prácticamente, porque me dice que como a los 11, 12 años su mamá muere de un embarazo donde en esos tiempos no permitían los esposos que fueran atendidas. Me tocó un abuelo machista, entonces el bebé se le murió a mi abuelita y a los 3 días se lo sacaron, pero mi abuelita falleció. Entonces yo creo que mi mamá pues traía muchas cosas, ¿no? También de su infancia, y como pudo nos educó. Ella creció sin mamá y siempre honró a su papá. Ella dice que trabajaba y le daba la mitad de su sueldo a su papá y la mitad para ella, y siempre le dio a su papá de esa manera el apoyo económico, y es a la hija que siempre más quiso, porque yo lo vi como, mi mamá se llama Margarita, entonces cuando llegábamos a casa de mi abuelito, ya llegó mi Margarita, la más bonita. Mi mamá es de tez muy blanca, entonces tengo tíos que son más morenitos, pero ella es muy blanca. Entonces mi mamá, yo creo que de niña pues no era fea, entonces mi abuelito siempre la halagaba. Mi papá pues creo que no conoció a su papá porque al año falleció su papá de él, entonces él también creció como que en soledad. Creo que 11 o 12 hermanos que son, él era el más chico.
Entonces él creció como pudo también. Sí, sí. Lo que sí tengo bien sembrado en mi familia es que mi papá, a pesar de que muchos años estuvo en una etapa de que se alcoholizaba todos los viernes que salía de trabajar, jamás le pegó a mi mamá ni jamás nos dejó sin dinero. Siempre llegaba a casa y aunque lo asaltaban, porque le pasaba que lo asaltaban y que llegaba pues casi con la ropa rota de cómo lo dejaban y golpeado, él siempre, él gastó a mi mamá puntual y él veía cómo le hacía. Siempre fue el proveedor principal y hasta la fecha de casa. Entonces tengo un padre muy noble y que hasta la fecha, al día de hoy, nos sigue ayudando a sus hijas. Muchas veces con los nietos, con situaciones que ocupamos, igual mi mamá, pero la de cuidar los nietos más era mi papá. Mi mamá casi no es de mucha paciencia, pero ella nos muestra su afecto en cómo nos atiende, ¿no? Ellos no son mucho de apapachos ni de melosidades, que es algo que yo creo que yo no aprendí y ahora me cuesta, ¿no? Un poco con mis hijos, porque si yo no lo recibí, ¿cómo lo doy, no? Pero sé que mis papás me amaban en la forma en la cual nos cuidaron, nos atendieron, nos proveyeron. Entonces, tengo unos padres que de verdad aman mucho a sus hijos, ¿no? Y yo traigo eso también. Entonces, empiezo a ser adolescente y yo no sé por qué yo traía eso en mi cabeza a los 16, 17 años de ser mamá, ¿no? Ahora sé, con los años y con el vivir en Cristo, que pues me faltó la figura paterna de mi papá presente, porque él siempre fue un hombre trabajador. Entonces, cuando llegaba a casa o tenía su descanso el fin de semana, era irse a jugar fútbol él o ver su partido, pero no así como en esos tiempos no se ocupaba mucho de hablar así, ¿no? Abiertamente. O sea, por ejemplo, temas de la menstruación y esas cosas que yo viví como mujer, yo no podía hablar con mi mamá, eran como que tabús de que, pues eso es en secreto, ¿no? Muy íntimo. Entonces, mis hermanas que eran más grandes que yo, pues por la falta de diferencia de edad que me llevan, una me lleva 9 y otra 8 años, entonces no era mucho de hablarles, ¿no? De esas cosas. Solo ellas iban viendo mis cambios que ellas ya habían pasado y así como que hay que cuidarla, ¿no? Y la niña y esto. Entonces mis hermanas salen embarazadas y una de ellas primero se casa, después se casó la otra, pero obviamente tuvieron a sus hijos fuera del matrimonio, empezando por ese desorden. Sí. Y pues cuidaban que yo no saliera igual, ¿no? Y me decían y me advertían y me amenazaban, pero pues yo creo que yo eso no lo entendía bien, porque fui a hacer lo mismo, ¿no? Yo buscaba esa protección de un hombre, yo creo, en ese tiempo como adolescente, y lamentablemente pues me encontré una persona que me llevaba 3 años y que tenía un carácter que, bueno, yo no entendía por qué siempre estaba de mal humor. Ahora sí conozco su historia y entiendo por qué, puedo tener compasión de él, no sé si aún viva o no, pero me dejó un regalo muy preciado que es mi hijo mayor. Pero sí, pasé algo muy difícil con él. Era un hombre muy violento, de la nada me golpeaba y yo no entendía por qué él me trataba así, si yo lo único que yo sentía era amor, según yo, ¿no? En ese tiempo por él. Y yo decía, pues, ¿qué estoy haciendo mal, no? Lo único que hago es quererlo, querer estar con él, creer todo lo que me decía, porque, pues, la verdad, en ese tiempo, pastor, yo era bien mensa, no me sabía defender, no conocía mucho de la vida, por como yo crecí, no conocía ni las cosas que hoy podemos conocer abiertamente, como anticonceptivos y sí, muchas cosas en el tema sexual que yo tuve que experimentar sola, ¿no? Como yo quise aprender. Sí. Pero no había alguien que de mi confianza, pues, que yo le pudiera preguntar mis dudas. Entonces, en casa era así como muchas cosas no se hablan. Y pues yo tenía que respetar esa forma de vida en casa, ¿no? Lo que más me preocupaba a mí era que el embarazo, cómo se lo iba a decir a mis papás, era más mi pesar que Dios, porque para mí Dios no era un problema en ese tiempo, yo no entendía que pues era un pecado, ¿no? Todo lo que yo estaba haciendo. Entonces, más que nada era, ¿cómo le voy a decir a mis papás, no? ¿Y qué le voy a decir a mi mamá? Y así como es. Entonces, al mes me acuerdo que le tuve que decir y pues ella me dejó de hablar justamente un mes, que a mí eso me dolió muchísimo, porque si algo me duele es no estar bien con mis papás hoy. Entonces, me afectó mucho que mi mamá no me hablara en ese tiempo, me dejó de lavar, porque ella a esa fecha todavía me lavaba, le digo que era yo menor de edad,
iba a cumplir apenas los 18. Entonces, pues yo me aferraba a esa relación que no tenía, la verdad, ni pies ni cabeza, ¿no? Era un hombre muy manipulador conmigo. Y al verme, pues, indefensa, yo creo que él sí se daba cuenta, mi condición, que yo quería aparentar, ¿no? Que era una mujer pues, de mundo, ¿no? Pero ¿cuál? Si yo ni salía. Sí. Y cuando trataba de salir, mi papá como gendarme siempre en la puerta, ¿no? Y ya te metes, y lo mismo con mis hermanas. Entonces, yo siento que aquí pues hubo una cadena de maldición generacional pues, de los familiares pasados, porque hay mucha familia que tengo fuera del matrimonio, sin esposo, abandono de hogar, muchas situaciones familiares que sé que ahora vienen de generaciones. Un abuelo machista, entonces muchas situaciones que yo pues obviamente en ese tiempo no entendía, ¿no? Solo lo estaba yo viviendo también. Entonces cuando comienza la relación con este hombre, pues yo quiero darlo todo, ¿no? Entonces yo estaba dispuesta a hacer una familia con él, porque yo sí quería tener una familia, aunque no sabía ni a qué iba, ¿verdad? Sí, sí. Pues él obviamente me iba mostrando cada día que no era el indicado, pero pues yo necia, pastor. Y pues mis papás obviamente que no estaban de acuerdo, mis hermanas pues se metían mucho también, opinaban, y eso me enojaba a mí, me enfurecía. Yo inconscientemente decía, pues ahora los reto más, ¿no? A que no lo dejo. Y uno como chamaco siempre busca cómo pues hacerle para poder ver a la persona que quiere ver, ¿no? Sí. Entonces comenzaba yo a mentir, a escaparme cuando podía. Eso sí, siempre tenía que llegar a la hora que me decían, porque si no me iba como en feria. Entonces, pues yo buscaba, no sé, las horas en las que no tenía yo clases en la escuela. Ya en ese tiempo comenzaba la prepa. Y luego al mismo tiempo comencé con lo del servicio social. Por mi carrera, yo estudié contaduría en una carrera técnica. Y después de unos años comencé la licenciatura, que la dejé trunca, pero estaba estudiando, ¿no? En ese tiempo. Sí. Entonces entro al Poder Judicial, que es el tribunal, por ayuda de mi mamá, que trabajaba ahí. Y en ese tiempo no permitían personas de servicio social. Solo había una persona con los magistrados, y yo que entré al área de contabilidad, finanzas. Entonces, pues de venir de un mundo en donde yo ni salía casi, no sabía lo que costaban las cosas, todo, económicamente no me hizo falta nada, pero tampoco le voy a decir que viví en opulencia. Tuve lo indispensable en casa, nunca nos faltó nada. Mi papá nos proveyó siempre, gracias a Dios tienen casa propia, entonces nunca rentamos, nunca anduvimos de allá para acá. Mis papás dicen que yo llegué al mes a donde ellos viven hoy, y pues prácticamente la mitad de mi vida yo viví ahí con ellos, ¿no? Que es aquí en la misma ciudad. Sí. Entonces, pues le digo, cuando comienzo a trabajar en el tribunal, usted lo sabe, esa clase de trabajos pues se gana bien. Sí. Pero también es un ambiente difícil, porque yo, siendo muy chamaca, entro y pues parece que entré a la cueva de lobos, ¿no? Todos me querían comer. Eran hombres muy grandes, de 30 para arriba, igual las mujeres. Yo era pues muy chica. Sí. Entonces yo tenía nada más dos opciones: o seguir de inmadura, o alinearme ahora sí que al caminar de ellos, ¿no? En su actitud madura, como ellos estaban viviendo la vida. Y pues yo sabía que ellos no se iban a bajar a mi nivel de mocosa, ¿verdad? Entonces yo me empecé a juntar con pura gente grande. Entonces ese fue mi ambiente, juntarme con pura gente grande. El jefe que yo tuve fue prácticamente el que me enseñó a trabajar, porque siempre fue mi jefe durante 20 años. Sí. Entonces me enseñó como que a ver la vida de una forma muy diferente en cuanto a lo económico. Yo, de no tener nada, él me decía, pues tú no ganas 3 pesos, tú te puedes comprar un carro sin problema, ahorrando y siendo constante con tus pagos, y tú puedes vestirte así, y tú puedes comprarte, no sé, estos perfumes caros. Y pues yo compraba del mercado, ¿no? Que era para lo que me alcanzaba. Entonces él me hizo ser una mujer vanagloriosa, ahora lo sé, y deseosa de muchas cosas en ese tiempo. Pero también él tenía otra intención, ¿no? Que era yo. Entonces él también conocía mi condición, sabía que me acechaba un hombre que no me convenía. Entonces él, pues a como podía, me hacía entender que no entendía, ¿verdad?
Y así, personas del trabajo siempre estuvieron como que pendientes de mí, me veían así, pues yo no sé si era lástima o porque me veían chica o estimaban a mi mamá, no sé, pero pues decían, no, es que Ivonne se va a perder, ¿no? Entonces, de una u otra forma trataban de hacerme ver que ese hombre no me convenía. Entonces, bueno, hasta una película que llegó a salir muy famosa en ese tiempo que se llama Nunca Más, de Jennifer López, en donde ella es golpeada, pues me llevaron hasta ver esa película, ¿no? Porque me decían, este es tu reflejo, Ivonne, la persona que me invitó al cine a ver esa película. Así tú vas a estar si continúas así. Y pues yo como que quería abrir los ojos, pero como que no, ¿verdad? Porque yo decía, es que es el papá de mi hijo, ¿no? Y es que yo lo quiero, y es que yo quiero una familia con él. Y no entendía. Entonces, mientras que el otro, el que me pretendía, que era mi jefe, pues era más grande, obviamente. Me llevaba 11 años en ese tiempo y estaba comprometido, pero él insistía, ¿no? en quererme como que sacar adelante a su forma y a su interés. Sí. Entonces, entre que me protegía y entre que tenía otras intenciones conmigo, ¿no? Que yo obviamente no entendía en ese tiempo. Simplemente yo me dejaba consentir. Y así fue. Muchos años así fue. Obviamente él se casó, el que era mi jefe, y seguíamos trabajando y más se me inmiscuía en mi vida personal y casi era como el segundo papá, ¿no? Sí. Porque él sí estaba presente. Y yo le tenía que pedir como que de alguna manera permiso para todo lo que yo quería hacer. Oye, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo comprar esto? ¿Cómo ves esto? Y hasta en los carros, ¿no? ¿Y cómo ves? Y él me metía ideas. De hecho, me decía, a los 4 años te tienes que comprar otro carro. No te puedes quedar con el mismo. Y no es bueno. Y llévalo a este mecánico. Y te voy a mandar con mi mecánico. Y yo me metía en problemas y te lo soluciono de esta manera, ¿no? De hecho, por él entré a la escuela. Porque él me decía, tienes que seguir estudiando. Como él salió del Unitec, él me dijo, tú tienes que seguir estudiando, yo te puedo echar la mano, pero tú tienes que pagar tus estudios. O sea, yo nada más te doy como que la inscripción, pero tú te tienes que hacer cargo, ¿no? De lo que venga. Para eso, pues yo ya tenía a mi hijo, ¿no? Pero me brinqué algo también, muy importante que les quiero compartir. Cuando tengo a mi hijo y pasa un año que él ya tenía de vida, insisto con este hombre, que nunca cambió, pero sí me expuse muchas veces, mi vida estuvo expuesta de muchas maneras y con él tuve que sufrir 3 veces un aborto porque unas de esas ocasiones sí fue por violación y la otra llegó a ser pues por voluntad, ¿no? Que volví a estar con él, pero me embarazaba, obviamente porque no tenía cuidado de mí y yo menos, ¿no? Entonces, mi mamá me acuerdo que cuando nace mi hijo en todo ese proceso, ella me dijo, tú vuelves a salir embarazada y te vas de aquí, con todo y tu hijo. Y yo no te vuelvo a apoyar, y menos con este hombre. Entonces, ese era mi temor. Yo no puedo volver con otro hijo, ¿no? Y mi mamá me va a correr, ¿y dónde me voy? Aunque yo ya comenzaba a trabajar y a ganar mi propio dinero, que en ese entonces yo ganaba muy bien, para no tener nada, era mucho dinero para mí. Sí. Y yo decía, pues sí, igual ya me puedo pagar una renta, pero es que ¿quién me va a cuidar al niño, no? O sea, yo también la pensaba, ¿no? Aunque estaba en mi despapalle, pues sí la pensaba, ¿cómo le voy a hacer? Entonces tuve que, en mi ignorancia, acudir a esos métodos, exponiendo mi vida porque yo no sabía ni a dónde iba, simplemente me daban recomendaciones. Recordemos que en esos años era prohibido, era caro, no cualquiera lo practicaba y era así como que vete a escondidas, ¿no? Sí, mal visto por la sociedad. Sí, 2 ocasiones me tocó llegar sola y salir sola de esos lugares en donde pues ni siquiera yo sabía si iba a despertar, porque es anestesia general. Entonces así como yo llegaba sola, me iba sola. Sí. Y ni siquiera podía guardar el reposo que te indican porque pues yo ya tenía que trabajar al otro día o volver a mi como actividad. Fingir que no pasó nada. De cuidar a mi hijo, de mis quehaceres, de lo que yo tenía que hacer, ¿no? Porque ya era mamá en ese tiempo. Entonces, pues no tuve cuidado de mí. Dios me guardó de verdad, de hasta volver a no volver a concebir, ¿no? Sí. De quedar estéril o que me hicieran otra cosa. Entonces, pasó el tiempo y ya volvemos a lo que le estaba comentando, el que era mi jefe, prácticamente me hice a la forma de él todos esos años. Entonces, de alguna manera, él me iba como que empoderando, porque siempre me halagaba, siempre me decía que pues, yo era más hermosa que su esposa, que él se había casado, pues porque ya casi le tenían la boda puesta, ¿no? Y el día que se casó, de hecho, fue hasta mi casa a invitarme a su boda. Y
Y pues yo fui con el que era el papá de mi hijo. Yo invité a mi novio, ¿no? Bueno, ese día no sé qué pasó, pastor, que no llegamos a la fiesta de este jefe y nos fuimos a un bar. Yo ni tomaba, pero lo acompañé al bar. Yo siempre me la llevaba como que con una cervecita o una bebida dulce. Esa era mi forma de yo tomar, ¿no? Pero Sí. yo nunca fui alcohólica, ni mucho menos hice mis despapalles así. Entonces, pues yo termino ya de estar con él en ese tiempo del bar, me lleva a mi casa y pues no me dejaba entrar a mi casa. Él en ese tiempo traía una camioneta de esas como tipo combi de su trabajo. Fue una de esas veces que me intentaba abusar de mí en la calle, Sí. como a las 4 y tantos de la mañana que llegamos, y pues yo me le escapé, ¿no? Y en algún momento otra vez me vuelve ahora sí que a corretear, me acorrala nuevamente. Él como puede, como que entre su alcohol y yo no sé si consumía algo, la verdad, porque yo nunca lo vi consumir algo, que Sí. yo pueda decir era un drogadicto, no. Tomar sí, mucho, y fumar, pero consumir alguna sustancia no fui testigo de eso. Entonces, al momento de que yo le decía, ya me quiero ir a mi casa, ya no quiero estar contigo, él buscaba de pedirme perdón y manipularme nuevamente. Bueno, un día me dijo hasta que lo mordiera, ¿no? Para que él sintiera el dolor a través de la mordida que yo le diera en un dedo, pues. Entonces yo decía, ¿qué te pasa? Yo no estoy loca, ¿no? Entonces tenía actitudes así. O luego me decía que tenía cáncer y que se iba a morir. Y pues yo obviamente le creía muchas cosas porque me lo decía hasta llorando, ¿no? Y la verdad es que algo que también le tengo que agradecer a él es que me enseñó a manejar, porque me hizo manejar su combi, que yo ni sabía manejar. En mi vida habíamos tenido carro en mi familia, entonces yo nunca había conducido. Y me hizo manejar desde Cheroques, que usted ubica esa avenida, hasta donde viven mis papás, ¿no? Que es cerca de ahí, pero sí es un tramo largo. Entonces, pues no sé ni cómo, pero yo conducí. Y ahí se me quitó el miedo de manejar. Sí. Y yo me quedé con eso, ¿no? De que, pues, si él me puso a manejar a fuerza, pues ahora yo voy a manejar voluntariamente, ¿no? Sí. Con gusto. Entonces, eso es algo que también le tengo que agradecer, que me quitó el miedo, ¿no? Pero obviamente cuando yo anduve con él, pues no sabía yo cómo defenderme. También le tuve mucho miedo a él, a lo que me fuera a hacer, porque me amenazaba. Y recuerdo que en uno de esos abortos, obviamente eran de él me decía, ni los perros desechan a sus hijos, ¿no? En el caso de las madres. Y eso me dolía mucho. Sí. Porque él no entendía por qué yo lo hacía. Es que yo no tenía un respaldo con él. Ni económicamente, ni moralmente, ni de ninguna forma. Entonces, él quería que volviera a tener a sus hijos, pero pues yo creo que sola, ¿no? Como con el primero, porque él estaba, negado al aborto, pero no me apoyaba. Entonces, yo entiendo que éramos responsables los dos, ¿no? De lo que provocamos, pero pues obviamente yo todo lo hacía creyendo que era amor, creyendo que era mi deber estar con él, mi obligación, no sé, ¿verdad? Ahora sé que era una codependencia, lo que yo viví con él, y una falta de paternidad que yo estaba careciendo. Pero para esto también, recordando esa infancia mía, también no sé por qué razón, en esa etapa de los 15 años, pues yo como que me sentía que mis papás no me entendían, cada quien en su rollo en la casa. Entonces yo me tomo un buen de pastillas una vez y ellos iban a una fiesta, entonces obviamente ya no se pudieron ir a la fiesta porque yo me puse mal, me llevan al hospital. Mi mamá en ese tiempo pensaba que yo estaba embarazada, pero en ese tiempo todavía era yo virgen, entonces pues no había manera, ¿no? Pero ella pensaba que era esa razón. Y pues me metieron una buena regañada y una golpiza porque me dijeron que eso no se hacía, ¿no? Desde ahí entiendo que Dios también me guardó porque pues yo no sé ni por qué me quería matar, pero yo me quería quitar la vida a través de consumir unas pastillas que no sé ni qué tomé, pero yo agarré pastillas y me las tomé, ¿no? Entonces fueron situaciones así que yo fui dejando pasar, o sea, recuerdos, vivencias que pues no supe ni cómo manejar, simplemente fui creciendo y medio madurando, ¿no? Con lo que estaba yo viviendo, sí. Pero todo aquí, todo guardado. O sea, muchas cosas a la fecha a mis papás pues no se las ha platicado porque siento que no ha habido como que esa necesidad ya está sanado. Hoy lo hago aquí porque entiendo que es un propósito muy diferente, ¿verdad? Sí. Y lo haré cuantas veces sea necesario si es para glorificar el nombre de Dios en mi vida, en todo lo que me permitió pasar. Bueno,
ya pasé esa etapa, dejo a este hombre, me entra una actitud de andar de aquí y de allá a fiestas. Un año de puro antro me la pasé, o sea, sin descansar. Como mi papá tenía esa facilidad de que me cuidaba al hijo, porque yo trabajaba, yo estudiaba, yo decía, pues ya lo cuidé en el día, ya lo bañé, ya lo dormí, ahora me voy a bailar, ¿no? Entonces, esa era mi felicidad, ir a bailar a los antros. Yo no iba a otra cosa. Y iba con mis amigas o me llevaba a mis hermanas, porque pues era la que yo solventaba el gasto. Ya traía carro en ese tiempo, entonces no dependía de ningún hombre. Yo me compraba lo que quería y compartía a las personas que iban conmigo. Entonces yo me sentía súper autosuficiente, y aquí recuerdo un poco el testimonio de la hermana Arlet, porque algo así viví también. La vanagloria me llegó hasta la cabeza y pues yo era muy exigente ya en ese tiempo, porque también la persona con la que yo convivía pues casi todo el año de vida en mi trabajo, que era mi ex jefe, me hizo así, ¿no? A depender mucho de lo económico y de las marcas y de muchas cosas que yo no conocía. Ese ambiente no lo conocía, lo aprendí ahí con él. Entonces, yo me sentía empoderada con el dinero que yo ganaba, y entre más ganaba, más quería. O sea, aquí en este trabajo nos daban bonos en ese tiempo muy buenos, entonces yo pues era rica, ¿no? Me sentía muy rica. Lamentablemente fui muy mala en las finanzas, a pesar de que estudié contaduría. A la fecha no soy tan buena, la verdad. Soy débil a veces de ese sentido de carne, y pues me compré todo lo que quise, pero no hice buenos ahorros y todo me lo gastaba, ¿no? Y me entraba como que ese trastorno que alguna vez le he platicado, de comprar y comprar y cada año cambiar de muebles, ¿no? Porque podía darme ese gusto, sí. Pero eran vacíos. Ahora sé que eran vacíos que yo traía y que no podía llenarlos más que de la forma que a mí me gustaba o yo entendía, ¿no? Que era y perdón que te interrumpa, porque se me vino ahorita a la mente. Sí. Salomón, por ejemplo, la Biblia dice que era un hombre sabio. Sin embargo, un día yo estaba pensando, la Biblia dice que tuvo 700 concubinas y 300 esposas, y una vez yo, leyendo la Biblia, el Señor me hizo una pregunta, y digo, va completamente a lo que nos estás compartiendo. Me decía el Señor, ¿a cuál de las 1000 mujeres crees tú que les dedicó tiempo? Y no sé, Señor, a ninguna. Claro. Porque si él le hubiera dedicado tiempo por lo menos a una, no hubiera buscado 999 más. Sí. Y muchas veces, como tú lo estás diciendo, si yo me hubiera dedicado a lo mejor a buscar a Dios, es un ejemplo, ¿no? A buscar esa paz, no me hubiera ido a lo material, no me hubiera ido a las fiestas. Pero creo que estos podcasts nos están dejando a todos grandes enseñanzas de decir, sí es cierto, o sea, me identifico con la persona real, pero además si le buscamos un versículo bíblico, hay algo más ahí, ¿no? Y entonces yo le decía al Señor, sí, es que gracias, Señor. Sí, gracias, Señor, que me estás dejando ver que de las 1000 que tuvo, a ninguna le dedicó amor, a ninguna le dio tiempo. Bueno, muchos hablan con respecto a que Cantar de los Cantares se lo dedicó, ¿no?, a una mujer en específico, ¿no? No lo sé, pero yo creo que al final de cuentas sí era un hombre muy sabio, porque dices tú ahorita, ¿no? Yo terminé mi carrera de contabilidad y fui mal administrador. Sí, él también era sabio, pero no supo cómo bajar esa sabiduría, y así nos pasa a todos. Sí. Qué bonito escuchar este testimonio, el decir, yo era contadora, pero no sabía cómo administrarme. No, ¿por qué? Porque muchas veces nos gana más los vacíos, los temores, los huecos, los hoyos que traemos, que lo que entra en la cabeza, ¿no? Adelante. Y es que a veces sí lo sabe uno, porque este jefe que yo tuve es muy inteligente para las finanzas, y él me enseñaba a hacer planes de trabajo y muchas cosas para poder yo administrarme, pero siempre estaba en rojo, y yo le decía, no, es que esto no es para mí, yo no sirvo para administrar, la verdad, soy pésima. Lo que sí soy buena es muy buena compradora, eso sí, porque yo compraba hasta la piedra que me vendían mientras me gustara y la pudiera pagar, yo lo hacía, ¿no? Y a la fecha me gusta mucho comprar, entonces más que ahorrar, la verdad, ¿no? Porque ¿para qué le voy a decir algo que no soy, ¿no? Sí. Entonces, en ese tiempo, pues así era como yo me estaba formando, y de alguna manera arrastrando todo lo pasado, ¿no? Que no sabía ni dónde estaba, pero yo sabía que lo cargaba. Nada más era lo que yo sabía.
Entonces, también en esa etapa de la infancia en la cual yo estaba, pues estaba yo bien desubicada porque pues yo no entendía muchas cosas, pero yo las vivía, ¿no? Yo las probaba. Gracias a Dios nunca me he metido ninguna sustancia, jamás me ha gustado. A lo mucho fumé tabaco, a lo mucho tomé 1 o 2 cervezas, pero ponerme a las chanclas no es mi caso. Lo que sí es de que cuando estuve en esa etapa del antro, en donde ya me solté más, ya podía yo expresarme más, obviamente a mi manera, mi forma de vestir cambió totalmente a lo que hoy soy, porque pues yo era, la verdad, bien vulgar para vestir, pues porque así me formé. Sí, en el trabajo este hombre, mientras más enseñara yo, más, cuando yo salía con él, más empoderado se sentía. A él le gustaba que me faltaran al respeto prácticamente, pero obviamente él no era tonto ni se peleaba, simplemente a él le gustaba, pues lo que dice usted, ¿no? Y como le digo, la verdad es que mi aspecto físico sí cambió mucho a como yo era de niña, a como me convertí cuando comencé a ser una mujer. Entonces, y más vistiendo provocativa, él me escogía la ropa. Y después, ya solita yo me fui enseñando, ¿verdad? Ya me empezó a gustar esa vida. Y yo creo que de alguna manera él buscaba como que yo fuera como su esposa, ¿sabe? Que trajera la misma marca de perfume que su esposa, que yo vistiera como ella. Entonces, pues éramos mujeres completamente diferentes. Para empezar, yo era más joven, pero como que él buscaba esa parte de mí. Entonces, lo que no se completaba con su esposa, él lo buscaba en mí. Y lo tenía porque yo era soltera. Sí. Entonces no tenía yo ningún compromiso más que mi hijo. Y pues no era tema. Él quería mucho a mi hijo. Y económicamente me ayudó muchísimo. Entonces, cuando yo comienzo a conocer de Cristo, que es en el 2015, es porque para esto yo ya pues estaba empezando una relación con el que hoy es mi esposo. A él lo conozco desde que éramos niños, porque su familia sí es mi familia, pero porque su primer esposo de mi tía era hermano de mi mamá. Ese señor muere, yo ni lo conocí, era trailero, y mi tía pues embaraza de otra persona, de ahí viene mi esposo. Entonces, sanguíneamente no tenemos nada que ver él y yo, pero su familia es mi familia, son mis primos hermanos, mis cuñados, ¿no? Por así decirlo también. Sí. Entonces, siempre lo conocí desde que era un niño. Y pues la verdad, siempre hubo un contacto ahí entre él y yo, muy importante. Ahora lo entiendo, conforme usted nos ha enseñado en las clases, había almas compatibles entre él y yo, una atracción muy fuerte. Él se va a Estados Unidos muchos años, como 16 años, y yo ya ni me acordaba de él, la verdad. Cuando me habla, mi hijo tenía justamente unos 4 años, y él también estaba haciendo una vida por allá, en Estados Unidos, no le fue bien, también tuvo un hijo por allá, se regresa a México, él como que a vacacionar, ¿no? Pero como que hicimos así ese clic los dos, sí. Y ya no se quiso regresar. Todo lo volvimos a comenzar mal otra vez porque nos embarazamos, eran gemelos, bueno, son cuates ahora porque no son iguales, pero nos cayó de bomba esa noticia porque yo, pues sí, él me pedía un hijo y yo decía, pues bueno, yo decía que solo quería un hijo, pero bueno, ya que estamos otra vez en el amor y yo quería descontaminarme de todo lo que yo traía atrás, ya quería como que centrarme, pues yo decía, es tiempo, ¿no? Ya de otro hijo, y yo decía, pues así mi hijo no va a crecer solo, entonces cedo, pero vienen 2. Y ese embarazo fue para mí, pues casi me estaba yo muriendo en vida porque son síntomas muy fuertes cuando es un embarazo gemelar. El embarazo del primero fue difícil, pero pues estaba yo más joven, aguantaba más, ¿no? Sí. Y cuando viene el otro, seguía siendo joven, pero era muy fuerte todo lo que yo sentía. Y luego trabajar y tener todas las actividades de pues una esposa ama de casa, estudiar, porque otra vez estaba con lo de la escuela, o sea, sí. Como que la escuela la dejé por lapsos de tiempo. Sí. Entonces yo no desistía de dejar de estudiar, pero a veces renunciaba por ciertos tiempos, ¿no? Y lo retomaba, así estaba yo. Entonces cuando mi esposo empieza que cómo le vamos a hacer, para esto yo ya tenía una casa vacía, pero ya la tenía, ya tenía mi carro, ya iba por el segundo, y pues él llega aquí, no tenía nada que ofrecerme, toda su vida estaba allá, su trabajo. Sí. Entonces él como que yo creo que le da miedo esa parte de qué voy a hacer, cómo la voy a mantener, ¿no? Y luego son 2, más el sí. Que tiene.
Entonces él me dice, ¿sabes qué? Me voy a Estados Unidos otra vez. Mi papá, el que lo crió, porque no es su papá biológico, sino el que lo crió, pues estaba allá, otra vez manda por él. A mí la verdad no me importó que se fuera porque yo me sentía tan mal, pastor, que yo lo único que quería era dormir y a veces ni dormir concebía, no podía comer nada, hasta el agua vomitaba yo. Entonces fue muy difícil ese embarazo, pero lo que sí es que yo amaba a mis hijos desde el vientre, aunque cuando me dijeron que eran 2, yo me enojé, ¿no? Porque yo dije, ¿y por qué yo? Sí. Yo no entendía que hay genética, ¿no? También. Sí. Entonces, pues, la verdad me fue muy difícil entender por qué eran 2, ¿no? Simplemente fue la voluntad de Dios. Y desde ahí rechacé a mi hijo, porque yo junto con mi esposo deseábamos una niña, ya que ambos teníamos un hijo varón, entonces deseábamos una niña. Entonces pues no entendía yo mis palabras que en ese momento dije, y pues eran para Jorge, ¿no? Mi hijo. Entonces, y lo digo abiertamente porque pues la mayoría de las personas, como venimos de otra iglesia, me conocen a mi familia, entonces saben quiénes son mis hijos. Sí. Y lo bonito de este testimonio es contar, por eso es que es poner en un eclipse sin Cristo y con Cristo, sí. Porque la gente tiene que entender pues, que todos tenemos una vida sin Cristo y lo hermoso es ahora, eso claro. Es lo hermoso, ver un cambio, no solo quedarnos con él, ay me asusto con lo que, no, quédate con lo que Cristo ha hecho, ¿verdad? Y ellos lo saben, sí, aparte, sí. Porque yo me he puesto a cuentas con ellos en su momento, ya, sobre todo con Jorge, claro. Inconscientemente lo dije, ¿no? Lo rechacé, pero él llegó, gracias a Dios. Entonces, así van creciendo mis hijos y luego pues no sé por qué en unos años todo empieza mal, otra vez a pelear con mi esposo a golpes, a palabras, él se iba, regresaba, yo lo corría o él se iba solo, sí. Y así estábamos, ¿no? Y yo iba por él o él regresaba hasta que me cansé un día y dije, no, ya estuvo, ¿no? O sea, si te vas, pues ya te vas para siempre. Entonces creo que esa parte, yo fui clara ya en ese tiempo y él entendió. Pero nos invitan a los dos a una iglesia cristiana, la cual cada quien fue por su lado, porque nos encontrábamos separados en esos días. A mí me llevan a una iglesia que normalmente iban personas como que de artistas, no sé si usted ubica esa iglesia, sí. Entonces pues yo me sentía rara ahí, la verdad, como bicho raro, ¿no? Porque pues yo veía ahí como que más la economía que otra cosa, ¿no? Que el sentir del Espíritu Santo. Claro, sí. Que era muy padre lo que decían, te llegaba, pero pues no sentía lo mismo. Y yo siempre busqué una iglesia donde quiera que he vivido, porque me he mudado varias veces, entonces desde ahí yo siempre busqué una iglesia. Y en los primeros 10 años con mi esposo fueron de golpes, de insultos, de humillaciones. Yo, como le digo, tenía el poder económico aquí, él no, en este país, entonces pues yo de ahí me agarré. Y Dios usó algo que muchos años yo viví atrás, ¿no? La infidelidad. Entonces me toca a mí vivirlo de este lado y ahí es donde me quiebro. Porque no sabía qué hacer. Entonces lo único que hice fue buscar a mi prima, que fue la que me llevó a los pies de Cristo. Sí. Y me dijo, hay una solución, prima, tú busca del Señor. Ven a la iglesia donde yo me congrego, que es en el estado, y pues yo fui. Yo nunca me opuse, como ahora me toca conocer a los nuevos que yo he invitado, ¿no? Sí. Que me cuestan un trabajo luego traerlos. A mí no me costó eso, pero yo le decía, yo veo mi Biblia católica, que ni leía, pastor, porque era como que de esas de la primera comunión que ni se ven, sí. Unas microletritas, ¿no? Pero yo decía, yo llevo mi Biblia. Y pues así empecé a congregarme, obviamente aceptando el amor de los hermanos en Cristo, porque yo no estaba acostumbrada a papachos ni a melosidades, sí. Que en mi casa no se dan a la fecha, y que pues yo decía, esta gente está loca, ¿no? Pero qué padre se siente, qué rico, ¿no? Sí. Que te abracen, que te apapachen y que te digan que Dios te ama, ¿no? Y yo lo acepté, lo recibí con mucho amor y desde ahí yo dije, pues de aquí soy, ¿no? Y luego me busqué una iglesia que parecía entrada de antro, que alguna vez le comenté el nombre a usted. Sí. Y también me gustaban mucho las prédicas, pero lo mismo, yo no crecía, yo no me llenaban, mis problemas, pues la gente solo me decía, la encargada, ¿no? Pues tú solo ora, hermana, ayuna y pues estamos contigo, ¿no? casi, pero no, pues no era así como que yo sintiera esa hermandad, ¿no? Sí. Me cambié de ahí y yo sentía que ese ya no era mi lugar. Bueno, y aparte me cambié porque ellos se fueron del lugar físico a otro lado, ¿no? Y sí. Donde yo ya no los seguí. Una persona del trabajo
porque resulta que ya se había jubilado anteriormente, coincidimos, que nos hablamos y me dice, pues yo me congrego en la iglesia anterior, dice, te invito. Le digo, no, es que yo también me congrego en tal lado, pero ya no. Ay, somos hermanos en Cristo, qué padre, que no sé qué. Pues me invitó a esa iglesia en el culto donde él iba. Pero yo le dije, ¿sabes qué, hermano? Yo soy bien floja, la verdad es que yo no me levanto tan temprano, menos en domingo, perdón, entonces yo me voy al último. ¿Cuál es el último? No, pues el de las 4 de la tarde. No, ese sí es muy tarde. Pues hay uno a la 1 de la tarde, que era el suyo. Sí. Pues ese me acomoda súper bien. Y ahí fue donde yo lo conocí a usted, ¿no? Sí. Empiezo a conocer que usted da clases de guerreros y todas esas situaciones. Sí. Pues era tanta mi hambre que yo me llevaba a mis hijos saliendo de la escuela y apenas si llegaba, ¿no? Porque eran a las 4 de la tarde. Sí. Entonces apenas si llegaba barriéndome, ellos comiendo en el carro, yo adentro con usted y los hermanos y pues así, ¿no? Estuvimos un buen rato. Sí. Entonces yo tenía mucha hambre, aparte de mi espiritual, aparte de mi prima, pues no era muy específica como yo trato de ser con la gente que Dios ha puesto en mi caminar, porque ella sí me aventó así como que pues yo nada más te di las herramientas y tú ahí ve como puedas, ¿no? Ella me mandaba prédicas y así es como yo aprendí a alimentarse, buscar de Dios, sí, tras prédicas, que también eso confunde mucho cuando no tienes una madurez espiritual y no conoces la palabra ni has leído la Biblia aunque sea una sola vez. Entonces me confundí de muchas cosas, pero también fui aprendiendo, ¿no? Y entonces yo aprendo así de manera audible y después leo. Y es como a mí se me quedan mucho las cosas. Sí. Esa es mi técnica para estudiar. Entonces con este esposo que le digo, pues así estuvimos en ese proceso de luchas, de empoderamiento, a ver quién puede más, a ver quién aguanta más, hasta que yo me rendí y dije, Señor, ya no aguanto más. Viene la infidelidad de parte de él, con una persona que yo conocía, y eso fue lo que me dolió más, ¿no? Que yo no sabía nada, pero pues hasta de amiga, ¿no? Y eso fue para mí humillante, que se burlaran así, de esa manera de mí. Y un día en mi carro manejando rumbo al trabajo, yo dije, pues el otro me anda también hablando bonito, pues de aquí soy también, ¿no? Ya para qué me espero, si ya todo está dado, mi matrimonio se fue al traste y yo no me voy a quedar así. Entonces fue la primera vez que oí la voz de Dios audiblemente dentro de mí, que Él me decía, pues yo ya tenía mi plan, ¿no? De ser infiel también, de adulterar, y el Señor me dijo, Él no te ve, pero te veo yo. Esas palabras, como dice usted, pues me volaron la cabeza y me hicieron pensar mucho en lo que yo estaba haciendo. Entonces, ¿qué hice? Rechazar toda... Ahora sí que el diablo conoce mis fortalezas y debilidades, lamentablemente así es, porque él lo sabe. Y conocía de qué forma este hombre que era usado por el mal me podía seguir atrayendo a volver a lo del pasado, ¿no? A retenerme a su lado para seguir pecando y seguir siendo piedra de tropiezo y esa mujer jezabélica. Entonces era el dinero, eran los detalles, eran las palabras bonitas, todo lo que pues yo no recibía mucho en casa, pero ya tenía el temor de Dios. Entonces yo lo rechacé y me acuerdo que yo sacaba mi Biblia a la hora de la comida y él se enojaba, me decía, aquí no saques eso. Estás en una oficina, no estás en la iglesia. Y un día burlándose me dio una cruz que tenía en su cajón y me dijo, toma, a ti te sirve más que a mí. Y yo le decía, arrepiéntete de tu pecado y Dios te va a salvar, como lo hizo conmigo. No, yo no necesito de eso. Yo así estoy bien. Si tú no quieres, pues ni modo, ¿no? Y pues afortunadamente, gracias a Dios, él se retira de ese lugar y me quedo yo, pero me quedo en manos de su esposa porque toma el control de todo. Y ahí es donde ella busca su venganza, ¿no? Porque pues ahora sí que yo no sé qué haya sabido ella del pasado, pero ella busca su venganza. Entonces había una lucha de poderes entre mujeres. Y como yo nunca no me dejé tratar como ella trata a los demás al día de hoy, porque ella sigue vigente, entonces la demando. Y en esa demanda, lamentablemente, pude ver con mis propios ojos que estaba en una institución corrupta, en la cual no hay justicia, de lo cual se habla, pero no es verdad, ¿no? Ni con los propios empleados. Entonces, lamentablemente me toca a mí vivirlo desde mi proceso, y entonces Dios me recuerda toda la mugre que yo traía y me confronta en decirme, ¿y quién eres tú para no perdonar a tu esposo, no? Si lo amas, si él te ama. Entonces,
Pues así Dios me ponía prédicas de puros matrimonios, de cómo ser la esposa virtuosa, de palabras que yo escuchaba pero no entendía, de edificar la casa y tantas cosas, ¿no? Todo sobre el matrimonio eran las prédicas que yo escuchaba. Sí. Y ahí como que yo retomé fuerzas y empecé a entender tantas cosas que para mí no eran claras. Entonces yo pude perdonar, porque Dios me perdonó a mí primero. Wow. Y pues bueno, mi matrimonio al día de hoy, gracias a Dios, obviamente como todos los matrimonios tenemos situaciones, pero mi esposo sabe, y yo también, que nos amamos y que somos una pareja pues consolidada, ¿no? Y que Dios es el centro, aunque Él no se congrega, pero yo sigo creyendo las promesas. Sí. Y en cuanto a los hijos, pues también me tocó un proceso muy, muy difícil en pandemia. Justamente sí. Me quedo sin trabajo, pues porque me corren por denunciar a la persona, no se logró la demanda. Sí. Y pues yo me rendí finalmente, ¿no? Pero con este hijo, pues es un proceso muy difícil por los vicios, el cual el Señor, pues hasta hoy me sigue dando esas fuerzas y creyendo en su promesa que Él tiene su tiempo, ¿no? Sí. Y eso es lo que sigo creyendo. Sí, porque una vez yo platicaba con unas hermanas en Ajusco, hace poquito, me invitaron, ¿no? Ellas hacen el devocional en Ajusco, se juntan las mujeres, hacen un devocional y, pues te invitamos, sí. Yo tenía que ir a ver unas cuestiones de audio allá a la iglesia de Ajusco y subí y dándoles una palabra, me dijo el Señor, una cosa es que alguien diga estoy en un proceso y otra es que cuando tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Sigo en proceso. ¿Cómo? Y entendí que una cosa es lo que platicábamos, ¿no? En pre a la grabación. Uh-huh. En un desierto hay una arena especial que dejas marcada con tus huellas, o sea, tus pisadas, que no es la misma arena del mar, o sea, es una arena distinta, tiene una característica que se marca mucho más. Y a veces los que somos papás, por ejemplo, que sé que un papá, desde que un bebé nace, tu trabajo es consumirte, o sea, los hijos consumen, esa es la realidad. Así es. Pero gracias a Dios yo creo que los hijos saben que nosotros les estamos dejando huellas donde pisar. Los hijos no son ciegos, no son sordos, no son tontos. Ellos dicen, mi mamá caminó un desierto muy difícil conmigo, pero me dejó una huella donde yo voy a caminar. Y yo sé que Jorge un día va a encontrar esas huellas. Y sé que hay gente que dice, porque aquí yo quiero meter esto nada más para tampoco como que robarte tu espacio, pero una cosa es decir, hermana, ¿cómo estás? Sí, estoy viviendo un proceso, y otra cosa es siempre en proceso. No, porque el proceso tiene un inicio y tiene un final. Sí, y tiene el proceso, después del proceso viene una victoria, porque, hay proceso, sí, frijoles y huevo. Hay proceso, sí, arroz y huevo y frijoles. Pero va a haber un momento en donde te vas a comer una langosta y te vas a comer un pescado blanco o a lo mejor un pedacito de salmón. O sea, no todo es frijoles. Uh-huh. Y cuando yo veo gente que siempre está en proceso, realmente es porque creo que hay un mover del Espíritu Santo a decir, te quiero transformar, ¿no? Pero fíjate qué hermoso escuchar tu testimonio. Decir, sí, hay una vida antes, por supuesto, esa mujer vanidosa, empoderada, perfumada, que a lo mejor ahí estaba en ese momento su corazón. Ahora, mucha gente no te puede conocer tal vez, pero yo como pastor he visto una mujer que ha aprendido a derramar el perfume ahora en el Señor, a decir, Señor, yo me quiero derramar en ti, te quiero servir, quiero seguir al tanto de mis hijos, ya no a lo mejor desde esa perspectiva económica, sino ahora a la brecha en oración, ¿no? Y yo creo que tus hijos ganaron a esa mujer espiritual, esa mujer de oración, esa mujer que está orando, clamando, estorbándoles, en intercesión, en vallado. Y creo que eso es lo mejor que un hijo puede llevar, ¿no? O sea, no todos a veces creen, porque hay gente que dice, no, es que sí es cierto, no todo se soluciona con oración, sino también con dinero. Sí, pero también no todo es el dinero. Claro. No, yo leía, por ejemplo, hace ratito leía un proverbio que decía que aún los leoncillos, los hijos de los leones pasan hambre. Y hay otra versión que dice, aún los ricos pasan hambre. No me cuadraba, yo dije, a ver, ¿cómo? ¿Un rico pasa hambre? Hambre espiritual. Entendía el hambre espiritual.
¿no? Entonces yo quiero cerrar con esto, Ivonne, porque tu testimonio es muy hermoso. Yo sé que es muy ambivalente lo que te voy a preguntar y además muy arriesgado y muy, por los tiempos como están, dudo que a lo mejor esta pregunta que te vaya a hacer tenga lógica. Pero si es que si Cristo no viene antes de 10 años, ¿tú cómo te ves en 10 años en las cosas del Señor? Es decir, tú ves a una Ivonne, son dos preguntas, ¿tú ves a una Ivonne algún día pensando en volver al mundo, alejarse de Cristo? No. Y la segunda, tú has pasado muchas cosas bien difíciles, Ivonne, y yo siempre te he querido preguntar, a veces cómo te has sostenido, porque todo mundo puede decir, no, pues, no, yo quiero escuchar a Ivonne. ¿Cómo te has sostenido, Ivonne? En los momentos más difíciles de tormenta, ¿de dónde te has agarrado? Adelante. Pues no le voy a negar que hasta hace poco en diciembre quise soltar todo y por eso no serví en el servicio que se dio, porque no me sentía digna. Sin embargo, el Señor me volvió a usar en un funeral de un familiar que lamentablemente perdimos y me dijo a través de ese familiar, que justamente es el papá de mi prima, la que me llevó a Cristo, y me dice, hija, ¿ya oraste? Y pues yo, sí, había orado por mis tíos, por los familiares que estaban en su lamento, ¿no? Pero esa hija, ¿ya oraste? Igual me regresa de, habla, testifica. Entonces tuve que dar un mensaje de reflexión que el Señor me mandó y fui honesta con toda la gente porque de tanto tiempo nunca había visto que todo en silencio para que la voz de Dios saliera a través del sonido de mi voz en un funeral. Entonces lo único que yo sí quiero recalcar es de que yo perdí en esos 3 abortos por las circunstancias que hayan sido, una vida, pero Dios me devolvió esas 3 vidas justamente que yo perdí y lo entendí cuando una vez usted también me lo explicó, que son los hijos que hoy tengo y con los que más he batallado. Entonces, tal vez ese es mi aguijón, porque me queda claro que Dios sí perdona, pero también hay que pasar las consecuencias, el dolor. ¿Para qué? Pues para que tú veas la victoria. De otro modo, no hay un proceso que tú puedas decir, de aquí salí sin haberlo sufrido. ¿Sí? Yo la verdad respeto el pensar de todos, pero yo soy enemiga de hablar de algo que yo no he vivido. Por ejemplo, yo no he perdido a mis padres. Puedo dar palabras de consuelo y sé que el Señor me usa, pero así dentro de mí yo no sé qué es eso, porque yo los tengo, yo celebro la vida de ellos. Entonces, lo que me preguntaba es, no, claro que no volvería atrás. Y aparte también, lo que sí tengo temor de Dios es sobre todo de que Él me vea como una mente reprobada. Es lo que más me da temor. De ahí en fuera no tengo temor a otra cosa, porque ahora sé que el vivir es Cristo y morir es ganancia, ¿no? Entonces, yo con eso me quedo. El proceso sí ha sido difícil, estamos todavía en él, pero ha ido avanzando de alguna manera que Dios me lo devolvió a mi hijo, ¿no? Él andaba en una situación de perdición y está en casa otra vez, pues obviamente no del todo bien, pero tristemente también a veces nosotros como iglesia, pastor, tendemos a criticar a la familia de la hermana o del hermano, cómo vienen, cómo están, y es que no tenemos ese derecho, porque tú no sabes cuántas lágrimas derramó esa madre, cuántas rodillas no ha tirado en el piso. ¿Y quién eres tú para señalar Qué si bueno está que mal lo o dices. está bien? Qué bueno que lo eso dices. Solamente lo hace el Señor. Sí. Y pues yo con eso me quedo, es algo que he aprendido. Sí, dice Efesios 4:11, Él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no jueces. Sí. Yo en esa lista yo no veo jueces, ¿no? Exacto. El otro día platicando con Roxana para terminar y despedirnos, decía que en su trabajo tenían ahí como creo que era algo como viral, ¿no? De escuchamos pero no juzgamos, o no sé qué, ¿no? Es como algo viral, ¿no? Uh-huh. Escuchamos pero no juzgamos. Y en pláticas decíamos, creo que eso le falta muchas veces a la iglesia, escuchar pero no juzgar. Bueno, la hermana contó su testimonio, yo escucho pero no juzgo, porque yo creo que la gente ha olvidado que la vida es un eco, que cuando un eco me refiero a que quien ha logrado estar en un lugar muy grande y gritas la palabra hola, 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 eso es la vida. Cuando tú hablas de alguien, se te va a regresar. Y es que no estamos expensos a vivirlo, ¿no? Yo puedo ver a mis hijos muy bien, pero yo no sé mañana qué van a tener. O los hijos de sus hijos. Exacto. ¿Tú sabías que el progreso se brinca una generación? A veces Dios inicia algo con nosotros
y brinca una. ¿Cómo lo sé? David, o sea, te digo algo y lo digo con mucho respeto, Ivonne, ninguno de sus hijos es un ejemplo ni de padre ni de esposo. Absalón, Claro. Amnón, Tamar, Salomón, pero él fue, Padre, perdóname, tú sabes todo lo que te he fallado. Él fue un hombre muy íntegro, pero ninguno de sus hijos, ni ejemplo de padres, ni ejemplo de esposos. Pero ahora vámonos con los hijos de los hijos y ahí empezó otra vez el progreso. Entonces, yo sí creo que a veces el progreso se brinca una generación, pero hay un propósito ahora, sin Cristo, por supuesto. Ahora en Cristo yo lo veo. Qué tan hermoso es esa promesa de que yo bendeciré hasta 1000 generaciones, ¿no? Yo, mi oración más grande es, Padre, que mis generaciones, porque 1000 dudo que las vea, la verdad, o sea, dudo por mi edad que algún día yo pueda ver 1000 generaciones, pero estoy seguro y descanso en que si Él lo dijo, el Padre lo prometió, así será. Sí, amén. Que nos va a tocar sembrar con lágrimas, pero nuestras 1000 generaciones van a cosechar con gozo. Amén. Sí, aparte, ¿sabe qué? Que yo si tuviera que volver a pasar todo lo que pasé, lo vuelvo a hacer porque fue donde encontré al Dios que hoy sirvo, al que amo y al que tengo temor, ¿no? Entonces, valió la pena todo lo que he vivido y siempre le pido a Dios que prepare mi corazón para lo que vendrá, porque sé que me está preparando para pérdidas, para muchas situaciones que he de pasar como ser humano, como todos. Pero ahora con el Señor es diferente, sí, porque la carga es más ligera sí, de llevar y aunque tú sufres, el Señor te consuela de una manera tan hermosa que esa es mi garantía, mi esperanza en Él, que Él no falla, que se pudieron alejar muchos y que nos toca vivir procesos solos, ¿no? A veces ni usted está para podernos dar ese consuelo, esa palabra que a veces uno necesita de su pastor, pero yo aprendí a depender de Él, amén, y no de la gente como antes estaba. Sí, amén. Pues bueno, gracias a todos los que llegaron al final. La verdad es que siempre que yo hago un podcast le digo a David, me dice, ¿cómo te fue en el podcast? Le digo, cada vez se ponen más buenos. Yo digo lo mismo. La verdad es que muchas gracias a los que hayan llegado al final. Les invito a que se suscriban, que escriban sus comentarios, que levanten una manita ahí. Y bueno, recuerda que tenemos muchos testimonios ya grabados, los puedes buscar así, ¿verdad? Ahí busca como Podcast Ancla y vas a encontrar todos esos testimonios que han sido de bendición. Y bueno, pues muchas gracias, hermana Ivonne, gracias por abrir tu corazón, gracias por compartirnos tu testimonio de mucho impacto. Y bueno, sé que no será el primero, ¿no? El anciano Chris el día que grabamos decía, y sí es cierto, Paxi, si volvieras a llamarle a todos los hermanos que grabamos dentro de 10 años, te aseguro que muchas cosas tendríamos que contar, porque nuevas son sus misericordias. Si es cierto, si yo te hablara en 10 años, oye Iván, ¿te acuerdas que hace 10 años grabamos? Ven, porque necesitamos regrabar. ¿Qué no volveríamos a contar? Así es Dios de hermoso. No, y de hecho faltan muchas cosas. Muchas cosas más. Dios les bendiga mucho. Suscríbase y nos vemos la siguiente semana. Recuerde que la segunda temporada se cambió de los días lunes 8 de la noche a los viernes a las 9 de la noche. Ahí los esperamos. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Chao.